Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando del gobierno de Dios en la tierra a través de los presidentes de las naciones. Un tema sumamente importante del conocimiento que debe tener todo ser humano en la tierra, porque Dios es el creador de la tierra. Dios es el creador de las naciones. Y para cada nación Dios puso un presidente. Así que debemos saber todo lo que Dios ha determinado para cada nación, porque es Dios de bendición. Dios quiere abrir los cielos siempre sobre cada nación y que el pueblo de cada nación viva en las bendiciones espirituales, de salud y financieras que Dios tiene para cada pueblo. Por eso hoy estaremos hablando de este tema importante, donde Dios el Altísimo gobierna el reino de los hombres en la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, en la Biblia hubo reyes que gobernaron muy mal y hubo reyes que gobernaron bien porque buscaron a Dios. Así es, el Dios de los cielos está en control de todo lo que sucede aquí en la tierra. Hay gobiernos buenos, gobiernos malos. Hay presidentes que conocen que Dios está de por medio en su gobierno y caminan en el temor de Dios. Hay otros presidentes que no conocen esta verdad y algunos rechazan todo lo que viene de Dios. Por eso tenemos que enseñar, porque estamos viviendo tiempos de sacudimiento en las naciones de la tierra. Hay convulsiones en las naciones, desde lo político, social, económico, sanitario, religioso, todo tipo de convulsión en las naciones, y debemos saber que todo esto tiene que ver por los tiempos de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió regresar a reinar sobre todas las naciones de la tierra, y todos los reyes estarán dando su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el tema de hoy es que el Altísimo, Dios el Altísimo, gobierna sobre el reino de los hombres. Todos sean bienvenidos a este programa de enseñanza. Así que vamos a dar conocimiento de lo que está registrado en la Biblia. La Biblia es un manual que todo presidente debe conocer, es un manual que toda autoridad debe conocer, es un manual que todo padre de familia, sacerdote del hogar, debe conocer, es un manual que toda madre de familia debe conocer, es un manual que todo hijo de familia debe conocer. Todo ser humano debe conocer el manual de las Escrituras. Bueno, si ese manual no se conoce, entonces estaremos cometiendo errores, ¿no? Sí, así es. Y realmente pues trae serias consecuencias. Por eso la obediencia a la palabra de Dios es bendición, la desobediencia es maldición. Por eso predicamos y enseñamos de las Escrituras, para que toda persona pueda ser entendida en la palabra de Dios. Antes todos éramos ignorantes, un servidor era un ignorante de la verdad, pero un día el Señor alcanzó mi vida, me convertí a Cristo, el Señor vino a mí para darme conocimiento de la verdad y ser libre del engaño de Satanás, y ahora estoy hablando de lo que Dios me enseña en las Escrituras. Así que conocemos la verdad para ser libres y hablar para hacer luz a otras personas, a otras familias. Así que hoy hablaremos del gobierno de Dios en la tierra a través de los presidentes de las naciones. Pastor José David. Bueno, sí, Dios es el que gobierna toda la tierra, y para ello tiene la iglesia. Ahora, en cuanto al gobierno de los hombres, bueno, Dios también, Él pone y Él quita reyes, es lo que dice la Biblia. Así que Dios sabe hasta cuándo va a llegar cualquier hombre que está en la política. Dios sabe hasta cuándo es su límite, porque así como Dios lo pone, también Dios lo quita. Y todo va de acuerdo a cómo está su corazón, ¿no?, delante del Señor. Si es un hombre que
que está en humildad, un hombre que busca a Dios, que sigue las leyes, ¿no?, que están en la palabra de Dios. Entonces es lo que decía el salmista David, ¿no?, que es bienaventurado toda nación cuyo Dios es Jehová. Así que si todos los reyes o gobernantes siguieran la palabra de Dios, van a adquirir sabiduría y eso les va a ayudar para la toma de decisiones. Pero bueno, lo que los gobiernos no pueden hacer en lo natural, la iglesia lo puede hacer, porque la iglesia está en lo sobrenatural y lo sobrenatural rige lo que está en lo natural, y por ello donde los gobiernos tienen límites, la iglesia no tiene límites. Si hay gobernadores o gobernantes que están errando, están fallando, la iglesia puede hacer mucho para que esos gobernantes salgan de sus errores o reconozcan sus errores y bueno, hagan algo bueno por la región que les ha sido asignada. Y por ello la iglesia es fundamental dentro de lo que son los gobiernos en la tierra, porque la iglesia puede, si hay catástrofes como ahora las que se están viviendo, ¿no?, como ya empezamos la temporada de huracanes, es la iglesia la única que puede tanto abrir como cerrar los cielos y desatar la bendición de Dios a toda la tierra. Sí, la iglesia es la que hoy está alumbrando, enseñando de las Escrituras. La iglesia es la que tiene la autoridad espiritual. Es la autoridad espiritual en la tierra. Ver el resultado en lo material o físico. Entonces tenemos la autoridad delegada de Jesucristo para ejercer esa autoridad. Y pues como dice la Escritura, todo poder nos es dado y sobre toda fuerza del enemigo, y todo nos va a ir bien. O sea que no vamos a tener contraataques. Pero también dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. O sea que Dios nos ha dado la autoridad delegada de Jesucristo. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene esta autoridad que viene de Jesucristo. Cristo dejó su iglesia para que ejerzamos la autoridad en lo espiritual y ayudemos a los presidentes y a los gobernantes de esta nación. Las personas que no son cristianas o que no tienen a Cristo como Señor, pues no lo saben y no pueden actuar. Sí, por eso la iglesia está predicando, estamos enseñando. Este programa de La Voz de la Alianza es un programa que forma parte de la iglesia de Jesucristo para enseñar, ser luz y ser sal. Hoy estaremos enseñando este tema sumamente importante por los tiempos peligrosos que estamos viviendo debido a tanta maldad, y la Biblia enseña en el Salmo 127, por ejemplo, Dios dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Un gobierno puede tener mucho ejército, mucha policía, mucho adiestramiento, mucho equipamiento, pero si no invocan a Dios, si Dios no está de por medio en ese gobierno, de nada va a servir todo el ejército terrenal que tenga una autoridad en la tierra. Por eso la iglesia tiene que interceder delante de Dios. La iglesia es intercesora de la tierra al cielo, a favor de la tierra, a favor de las naciones, a favor de ciudades, a favor de gobiernos. Estamos aquí para bendecir, estamos aquí para ayudar. La Biblia enseña en Daniel capítulo 4, versículo 17, cómo un rey, el rey Nabucodonosor, era el tiempo del imperio mundial de Babilonia. Dios es Dios de naciones y Dios está hablándole al emperador babilónico Nabucodonosor. A través de un sueño, Dios le habló acerca de su reino y de los reinos futuros. Pero Nabucodonosor tuvo que pasar por la prueba de Dios porque se enorgulleció como rey. Era un rey poderoso. Entonces se enorgulleció y Dios lo humilló. Después de ser humillado, Nabucodonosor entendió que el Dios Altísimo, el Dios de los cielos, es quien gobierna su reino. El reino de los hombres. El reino de los hombres. Esto lo reconoció el rey Nabucodonosor, que era la cabeza del imperio mundial de su tiempo, Babilonia.
En Daniel 4:17, esto fue lo que dijo Nabucodonosor. Una vez de que ya fue libre, ¿no? Sí, cuando reconoció Cuando lo que reconoció, Dios era el Dios que gobierna y Así seguirá es. gobernando. Dios no cambia su gobierno. Y el que le había dado todo era Dios. El que le había dado los favores para ser rey y los recursos, tener el dominio de toda la dinero, tierra. el oro, porque Así la es. cabeza, ahorita vamos a hablar de la imagen que Así es. Dios le reveló a Nabucodonosor. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios es Dios de revelación y reveló el futuro al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Dios a través del sueño le mostró el futuro de lo que vendría a partir de el imperio babilónico. Hasta los tiempos de hoy, siglo XXI, todavía está vigente esa visión, porque esa visión tiene que ver con todas las edades de los tiempos o de las naciones a través de los tiempos. Dice la Escritura en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35, de un sueño que Dios puso en el rey Nabucodonosor. Y debo aclarar, Nabucodonosor no era creyente en el Dios Altísimo. Nabucodonosor era un rey idólatra, tenía sus propios dioses. Estaba rodeado de magos o de brujos, hechiceros. Era un rey apartado de Dios. Pero Dios es Dios de plan y de propósito. Dios llama a quien Él quiere llamar y establece su voluntad en el corazón de esa persona para que ejecute la voluntad de Dios en la tierra. Y esto fue lo que sucedió con Nabucodonosor. Por eso Dios puso este sueño y vamos a ver lo que y bueno, es y este cabe sueño. aclarar que el rey tuvo un sueño, el rey de Nabucodonosor, pero sabía que había soñado, pero no sabía en cuál era el sueño. Y él estaba pidiendo a todos sus adivinos y magos que le dijeran cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Y estos le habían dicho, nadie ha pedido algo semejante. ¿Y cómo podemos saber, no? Si no sabes el sueño. Pero Dios le dio el favor y la interpretación y la gracia a Daniel. Y Daniel entonces... El profeta Daniel. Así es. Siempre un profeta al lado del rey. Entonces dijo, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Aquí tenemos este sueño de una gran imagen que Dios puso en la mente de Nabucodonosor. Y fue desmenuzado Vamos todo. a presentar un cuadro de esta imagen porque es muy ilustrativa de los imperios mundiales hasta el siglo XXI en que estamos viviendo. Esta imagen empieza con la cabeza, después el pecho y los brazos, después el oro, vientre y los muslos, después de las plata, piernas bronce, y después los hierro pies. Y pies de barro. Y aquí tenemos los metales que empiezan a degradarse. Empieza con desde el oro fino, luego la plata. pero no es lo mismo el oro que la plata, ya hay una degradación. Después el bronce, más degradación. Después el hierro, más degradación. Y por último, los tiempos actuales. Una mezcla entre hierro y barro cocido. Por eso estamos en la magnitud de una gran corrupción en los tiempos Bueno, estamos de hoy. en el tiempo de los pies. Estamos en los tiempos de los pies. El símbolo está allí, la corrupción.
corrupción como nunca estamos viendo en las naciones de la tierra. Así que Dios es Dios de visión, Dios de plan, y Dios estableció un plan para las naciones de la tierra. Cada nación iba a tener su propio rey. Al tiempo de hoy son los presidentes. Empezamos entonces con la cabeza oro fino, que es Babilonia. Después vino el imperio de Media y Persia, que representa el pecho y los brazos. Aquí hay un símbolo profético porque son dos pueblos, Media y Persia, que representan los dos brazos, pero un solo tronco. Por eso el imperio Media y Persia fue un imperio poderoso. Dios llamó a Ciro el persa para ser un pastor delante de Dios y lo ungió. Por eso Ciro es el ungido de Dios. Y también Ciro no era una persona creyente en el Dios Altísimo. Ciro era un idólatra. Ciro era una persona que tenía sus propios dioses. Ciro estaba también rodeado de magos, astrólogos, etc. Pero Dios determinó que Ciro iba a ser el rey que iba a bendecir a su pueblo Israel. Por eso Dios lo ungió. Dios cambia la naturaleza de un rey. Dios cambia la naturaleza del ser humano y convirtió el corazón de Ciro a una persona temerosa de Dios. Por eso Dios lo bendice. Hemos enseñado mucho que lo que hace Dios en Cristo es transformar nuestros corazones. A la persona más mala y perversa la convierte en una persona buena. Bueno, aquí estamos hablando de reyes. Estamos hablando de personas que están a la cabeza de una nación. Y muy curioso. ¿Podemos leer en Isaías? Muy curioso iba a decir porque casi en todos estos imperios hubo alguien que le nombraron el Grande. Así es. Como por ejemplo Babilonia, pues fue el rey Nabucodonosor. Media y Persia, bueno, ese fue Ciro el Grande, o Grecia fue Alejandro el Grande. Y así tenemos también en el Imperio Romano, bueno, empezó con Julio César, que es donde empiezan los emperadores, y vendría hasta el que hizo la división entre los dos imperios del Imperio Romano fue Constantino, cuando el Imperio Romano se dividió el oriente del occidente, y a Constantino también le llamaban Constantino el Grande. Así es. Así que bueno, también cabe mencionar los países. Que a todos los presidentes o reyes que Dios llamaba le ponían el término grande. Grande. ¿Y por qué grande? Porque Dios lo había llamado. Tenemos a Constantino el Grande, a Ciro el Grande. A Nabucodonosor el Grande, y Alejandro Magno el Grande, Julio César el Grande, Constantino. Porque todos estos reyes que forman parte de la historia no fueron por casualidad, fue de acuerdo al plan de Dios para las naciones al futuro. Y dice la Escritura que al final Dios va a enviar una roca y va a caer la roca sobre los pies de esta imagen y destruirá toda esta imagen. De otra manera, el reino que representa esa roca será un reino indestructible, porque los reinos humanos son destructibles. El reino de Babilonia hasta el reino último de Roma, la imagen son destructibles. Sí, que soñó representa a todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Y durante todo el tiempo. Todos los tiempos hasta el tiempo de hoy. Y para ponerlos en contexto, porque Babilonia hoy representaría Irak. Sí. Y Media y Persia representaría Irán. Y bueno, Grecia, bueno, es el mismo nombre. Y de allí pues el Imperio Romano, que fue, vamos a decir, el último imperio de los antiguos que dominó sobre la tierra. Sí, estamos viendo imágenes de los pies, de que son las piernas y los pies. Son dos piernas, dos pies. Ahí está la piedra que da. Hoy se habla del conflicto entre Oriente y Occidente, entre Rusia, Ucrania y lo que es Europa y lo que es los Estados Unidos. Estamos hablando de un conflicto entre Oriente y Occidente, pero está profetizado.
está profetizado, representan primeramente el Imperio Romano, de donde vienen los pies. Estamos viendo la división de Oriente y Occidente. Cuando el Imperio Romano estuvo Constantino, el rey Constantino el Grande, él se fue de Roma a lo que es hoy Turquía, y estableció la ciudad de Constantinopla. Al tiempo de hoy se le llama Estambul. La ciudad de Estambul es la capital de Turquía, pero allí fue donde Constantino estableció el Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, y se dividió el Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Por eso estamos hablando de conflictos entre Oriente y Occidente. El catolicismo romano, que era el sistema que empezó a imperar, se dividió entre Oriente y Occidente. Por eso tenemos el catolicismo ortodoxo y el catolicismo occidental de Roma. Hay dos líderes espirituales que están en cuanto a este sistema. Todo esto vino desde los tiempos antiguos. Hoy estamos analizando todo ello. Por ejemplo, el presidente Putin, él es un católico ortodoxo. Pero el presidente Joe Biden es también católico, pero de la doctrina romana. Así que ambos son católicos, pero son de diferentes rituales en cuanto a su creencia. ¿Creen en Dios? Claro que sí, pero todo esto vino desde los tiempos antiguos. Hoy estamos en un tiempo de mucha confusión espiritual y religiosa, porque estamos viviendo tiempos donde el enemigo está atacando como nunca las naciones. Pero dice la Biblia que cuando estas naciones o mezcla de naciones, porque estamos hablando de naciones en alianza, los pies de la imagen es lo que representan humanas. Las alianzas humanas, es el hierro mezclado con el barro cocido. Por ejemplo, las alianzas que están en la ONU, Organización de Naciones Unidas, las alianzas de Europa, la Unión Europea, las alianzas que hay también en la parte del Pacífico. Ayer hubo una cumbre, la Cumbre del Alba, donde 10 naciones estuvieron reunidas, que tienen que ver con los problemas del continente latinoamericano, pero la otra semana viene la Cumbre de América, donde más de 30 naciones deben estar reunidas para solucionar problemas, porque los problemas cada día se agigantan en las naciones de la tierra. Pero dice la Biblia que cuando veamos todas estas naciones en alianzas, Dios lanzará una roca desde el cielo y vendrá a los pies de la imagen y la quebrantará. Podemos leer lo que está allí escrito en Daniel capítulo 34 y 35. 2, versículos 44 al 45. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Los tiempos que estamos viviendo, siglo XXI, estamos pronto a ver la venida de Jesucristo. Cristo primeramente levantará a su iglesia, esto es el rapto de la iglesia, y después, 7 años después, vendrá con su iglesia a establecer su reino milenial en su segunda venida. Todo esto tiene que ver con la profecía, y nosotros, a través de los acontecimientos geopolíticos que estamos conociendo al tiempo de hoy, a través de las informaciones noticiosas, estamos entonces viendo el cumplimiento de la profecía delante de nuestros ojos. Debemos estar entonces apercibidos de los tiempos actuales. Hay un mapa que vamos a presentar que habla de los reinos actuales, las alianzas humanas, de una manera ilustrativa para que podamos ver cómo está dividido el mundo hoy. Todo esto es conforme al plan de Dios.
Dios estableció que las naciones estuvieran por un lado oriente, por otro lado occidente. En la parte de oriente, allí está Israel. Israel, todo comienza en Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Allí está la nación de Israel, que forma parte de la parte de Asia, está en el Asia. También tenemos parte de Europa, también tenemos al África, el continente africano, parte del continente, y Australia. Todos estos continentes forman parte del oriente. La Biblia dice que llegará el momento cuando Gog, en la tierra de Magog, esto es en la tierra de Rusia, se levantará para mover a los reyes de la tierra para combatir contra Israel. Entonces todas las naciones estarán enfocadas contra Israel, inclusive América. América forma parte de Occidente. Hoy estamos viendo cómo el diablo está atacando los valores familiares, todo tipo de valor cristiano que Dios ha establecido en América está siendo socavado, porque el diablo está trayendo confusión espiritual, religiosa, porque el diablo no quiere que el hombre conozca la visión profética de la segunda venida de Cristo, sino que el hombre está entretenido en otras cosas y no enfocado ya a la venida del Señor Jesucristo. Por eso, cuando estamos viendo las noticias del conflicto en Ucrania, Ucrania está en Asia, Rusia está en Asia, hay una Europa asiática también, y hay un pueblo en América que está motivando para que haya guerra. O sea, ¿quién está detrás de la motivación de guerra? Espíritus de guerra. Son espíritus demoníacos que están perturbando al máximo las naciones, porque no quieren que el diablo no quiere que las personas tengan la visión del retorno de Jesucristo. Claro. Pero dice la Biblia que cuando estén reinando estas alianzas, Dios lanzará esa roca que será un gobierno indestructible. Y por eso representa... Cuando venga Jesucristo, establece su reino, y todos los reyes, todas estas naciones, todos estos continentes van a tener que ir a rendir adoración al Rey de Reyes, que estará reinando en Jerusalén para todo el planeta Tierra. Bueno, estamos viviendo los tiempos de la imagen en los pies. Los pies representan el barro cocido y el hierro, alianzas humanas, que en parte son fuertes como el hierro, pero también en parte son débiles como el barro. Sí. Entonces se pueden romper en cualquier momento, ¿no? Pero cuando estamos viendo ahorita el resquebrajamiento de la Unión Europea con respecto al petróleo de Rusia. Así es. Porque Europa, muchas naciones europeas dependen del petróleo de Rusia, pero quieren sancionar a Rusia, no pueden, porque entonces Rusia deja de enviar el petróleo. Entonces hay países que dijeron, no, en Occidente, en Estados Unidos, nos están tratando de imponer que sancionemos a Rusia, pero necesitamos ese petróleo. Entonces hay naciones que ya se rebelaron y están ya rompiendo prácticamente esa unidad, esos acuerdos, esas alianzas. Y tenemos, lo vemos en las noticias, como es Hungría. Hungría dijo, no, yo voy a seguir recibiendo el petróleo de Rusia, el gas, también Turquía, y hay naciones que ya están en una debilidad de esas alianzas. Es lo que dice la Biblia, que el hierro y el barro cocido no se unirán fuertemente. Dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro y el barro no se puede mezclar. Porque cada nación tiene su propio interés. Así es. Y el rey debe ver por su propia nación, por los intereses de su propia nación. Es lo que dijo el presidente Orbán de Hungría. Yo veo por Hungría, veo por mi nación. Así que estamos en tiempos, por eso, de mucha convulsión política, social, económica. Y lo que la Biblia marca, ¿no? Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que del monte es cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En lo porvenir, tiempo futuro. Estamos ya en lo último. Estamos solamente esperando el ya cumplimiento de esa profecía. Exacto, esa piedra no cortada con mano y ese reino que va a estar sobre todos los reinos es Jesucristo. Por eso se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así Entonces es, estamos a punto sobre los reyes. del advenimiento o de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Lo que marca la Biblia, pues. Bien, ahora vamos a ver, conforme a la enseñanza de las Escrituras, lo que Dios ha demandado desde el principio a cada rey, a cada presidente de cada nación. Esto es lo que Dios juzga en cada presidente. Dios no está mirando la ideología de cada presidente, si es de derecha, si es de izquierda, si es centro derecha, centro izquierda. No, Dios mira tres cosas que hagan los presidentes. Vamos a leer Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Jeremías 9. 9 del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí la Biblia en la profecía está hablando en el libro de Jeremías que son tres cosas las que Dios hace en el planeta Tierra. Misericordia, juicio y justicia. ¿Quién ejecuta la misericordia, el juicio y la justicia en la tierra? Dios está en los cielos. Dios no está en la tierra, está en los cielos. ¿Quién ejecuta en la tierra misericordia, juicio y justicia? Los presidentes de una nación. Veamos lo que está escrito en Jeremías también, en el capítulo 23, versículos del 5 al 6. Allí está hablando del rey David. El rey David agradó a Dios. Dice la Biblia que el corazón, el pensamiento del corazón de David era de acuerdo al pensamiento de Dios. Por eso Dios se agradó de David. Nuestro Señor Jesucristo vino del linaje de David. Viene a reinar en el linaje de David, porque David ejecutó misericordia, juicio y justicia. Es lo que hará el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, cuando esté reinando aquí en la tierra. Misericordia, juicio y justicia. Y es lo que Dios está mirando en los presidentes de cada nación. Todo presidente que haga misericordia, juicio y justicia, Dios lo bendecirá a ese gobierno y a la nación donde está ese gobierno. Veamos lo que dice Jeremías 23 del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Dios es el Dios de toda justicia. Cuando vino Jesucristo, Él estableció la justicia de Dios, y la justicia se demuestra en darle a los pobres lo que los pobres han perdido. Hay mucha injusticia en la tierra debido a la corrupción, debido a que el hombre se ha apartado de Dios. Y hay personas que, aprovechándose de lo que tienen, están dominando a otras personas, y por eso están quitándole el recurso fruto del trabajo a otras personas, y las personas vienen a pobreza. Pero Dios es Dios de justicia. Dios viene a hacer la justicia. A esto vino Jesucristo, y aquí la Biblia dice que David era un reino de justicia. De justicia. Dios quiere que todo presidente
camine en esta justicia. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Allí la Biblia está hablando de los presidentes, más que nada de toda autoridad. Las autoridades son puestas por Dios y Dios trabaja con las autoridades. 13 del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso la rebelión a la autoridad trae consecuencias trágicas en un pueblo, en una nación. Debemos saber que cuando un hijo se rebela a la autoridad de los padres, habrán problemas en esa persona. Toda rebelión es sancionada por Dios, porque el primer ser que se rebeló a la autoridad fue un ángel llamado Lucero, que hoy conocemos como Satanás el diablo. El diablo es el espíritu de rebelión de a la orgullo autoridad. Y rebelión. Es el espíritu del anticristo, Sí, orgullo, rebelión. Así que por eso Dios está esperando que todos se sujeten a la autoridad. Vamos a ver cómo la autoridad aplica la justicia de Dios. Romanos capítulo 13, versículos del 3 al 4. Habla del desempeño de toda autoridad en la tierra, y este desempeño es hacer justicia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí la Biblia dice que toda autoridad, todo presidente es un servidor de Dios y está para establecer misericordia, juicio y justicia. Así que viene el juicio debido a la maldad que hay en la tierra, tanta corrupción, tanta injusticia, tanto mal que se le ha hecho al prójimo aquí en la tierra. Así que para eso Dios establece autoridades para hacer justicia, pero todo juicio es para la justicia, para que haya igualdad en esta tierra. Así que Dios es Dios de gobierno, y Él está gobernando a través de presidentes. Hay presidentes en la tierra que han reconocido que el único que puede ayudar su gobierno es el Dios creador de los cielos. Así que cuando un presidente reconoce el creador, reconoce que su autoridad viene de arriba y está ejecutando lo que Dios manda, de hacer justicia sobre todo a los pobres, entonces ese gobierno será protegido por Dios, bendecido por Dios, será llamado bienaventurado de Dios, y toda la nación estará con cielos abiertos. Vamos a ver una imagen de un presidente que muchos todavía no lo conocen, pero cada vez que estamos conociendo de lo que él habla y dice en los hechos, estamos convencidos que Dios está con él. Vamos a ver este video que habla primeramente vamos a hablar de nuestro presidente mexicano y después de otros presidentes. Hay muchos presidentes que han reconocido que su gobierno viene de arriba, del Altísimo. Veamos este video. ¿Usted profesa o practica la fe católica? Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica, hay una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador
social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor. Correcto. Entonces, porque hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesús, Cristo, pero no siguen su ejemplo. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él dijo, el Evangelio se predica a los pobres. Hay que llevar el Evangelio a las necesidades de las personas. El presidente de México se ha dedicado a atender las necesidades de las personas de abajo. Y hemos visto muchos programas sociales que han beneficiado a México. ¿Por qué México, después de tantos problemas que han habido en el mundo, desde la crisis sanitaria y las crisis que estamos viviendo, México está bien librado? Porque Dios está de por medio en el trabajo que está haciendo el presidente de ayudar a los pobres. Todo presidente que hace misericordia, juicio y justicia será bendecido por Dios. Y hay presidentes que le dan la gloria a Dios. El presidente de México dijo, soy seguidor de Jesucristo, de los mandamientos de Cristo, de amor al prójimo. Así que tenemos ejemplos actuales de cómo Dios sigue mostrando su bendición a las naciones por medio de presidentes. Veamos otro video que hablan de otros presidentes también que han honrado a Dios, el Dios altísimo, el Dios de los cielos. Veamos. A medida que avanza el contagio por el COVID-19, los gobiernos toman medidas preventivas para disminuir la propagación de este virus tan contagioso, pero también algunos mandatarios han reconocido que solo Dios puede ayudar a mitigar esta difícil situación. Algunos presidentes han proclamado a Dios y han llamado a sus naciones a recurrir a Dios en oración. En este video vamos a ver 5 presidentes que en medio del coronavirus proclamaron a Dios a través de versículos bíblicos u exhortaciones. En primer lugar tenemos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien en una cadena nacional hizo un llamado a todos los salvadoreños a orar por salvación. El mandatario dijo que a pesar de que El Salvador es un estado laico y permite libertad de culto, él como creyente quería hacer una petición. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños. Dijo que sabe que con la ayuda de Dios saldrían adelante. Luego pidió a los miembros de su gabinete que creían en Dios a inclinar sus rostros y oraron. Otro presidente que proclamó a Dios fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien instó a la población a mantenerse unida en oración para que Dios proteja al país del coronavirus. Asimismo dijo tener fe en Dios, en su poder y en su misericordia, y que en momentos como este es donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Así dice Dios. Y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. En tercer lugar tenemos al presidente de República Dominicana, Danilo Medina. En un discurso dado al pueblo dominicano, Medina dijo que este mal del coronavirus no nos destruiría y no por nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios.
Luego citó un versículo de la Biblia. Tal y como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 4. El presidente de los Estados Unidos también recurrió a Dios para enfrentar esta crisis. Hizo un llamado a los estadounidenses a través de su cuenta de Twitter a unirse en un Día Nacional de Oración que se realizó el domingo 15 de marzo. Trump escribió lo siguiente: somos un país que, a lo largo de nuestra historia, hemos acudido a Dios en busca de protección y fortaleza en tiempos tan difíciles como estos. Sin importar dónde estés, te aliento a ponerte en oración en un acto de fe. Juntos fácilmente prevaleceremos. Finalmente, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, hizo un llamado a todo su pueblo a hacer un día de ayuno y oración que fue realizado el pasado domingo 21 de marzo. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo, unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, y hagamos nuestras las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. Estos presidentes han reconocido que solo Dios puede ayudar al mundo a superar esta pandemia, convocando a su pueblo a orar y confiar en Él. Dios dijo en su palabra en Oseas: en su angustia me buscarán. Estamos conociendo muchos presidentes que no sabíamos que eran creyentes, pero ante las circunstancias que vive su gobierno, su país, están buscando a Dios. Es lo que Dios demanda de cada líder, de cada autoridad, de cada presidente. Por eso Dios atiende la oración cuando hay un clamor al cielo. Así que debemos conocer que Dios está de por medio con los presidentes, y los presidentes están cumpliendo los propósitos conforme a las Escrituras. Hay 5 bendiciones de Dios que hemos apartado aquí en enseñanza para mostrarles de lo que viene a un presidente, a una nación. Cada presidente que está cumpliendo los propósitos de Dios, veremos cielos abiertos sobre la nación y 5 propósitos de bendición. 5 grandes bendiciones. Número 1, protección del enemigo. Esto lo hemos visto en muchos países y de manera especial en México, a pesar de todo lo que se ha levantado contra el presidente y contra nuestra nación. Dios siempre ha ido protegiendo a nuestra nación. Así que aquí tenemos el Salmo 34:7, allí habla de la protección de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Número 2, la sabiduría. Todo presidente necesita sabiduría para la toma de decisiones, que camine en el temor de Dios. Sabiduría para gobernar y hacer justicia a los pobres. Proverbios 8, del 15 al 16. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Aquí está hablando Dios de la sabiduría en los reyes, sabiduría en los presidentes, para que hagan justicia, justicia a los pobres. Proverbios 14, 21. Dice: Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia de los pobres será bienaventurado. Salmo 41, 1. Allí la Escritura habla de bendecir, ayudar, apoyar a los pobres. Sí. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En el día malo lo librará Jehová. Por eso nuestra nación ha sido bien librada por Dios a pesar de tantos problemas que hay en el mundo entero. Sigue leyendo los otros 3 versículos
porque un día vimos que el presidente cayó en lo de la pandemia, pero rápidamente se recuperó. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Allí está, Dios es Dios de promesas. Dios cumple sus promesas cuando el hombre en la tierra obedece su palabra. Así que es bueno obedecer aquí en la tierra la palabra de Dios. Dice la Escritura entonces que hay protección, hay sabiduría y gracia y favor de Dios. Proverbios 14:28 habla de la gracia y el favor de Dios. Dios estará con el presidente de una nación, moviendo a mucha gente a favorecerlo, a bendecirle. Dice la Escritura que es en la multitud de la gente que el gobierno se fortalece. Un presidente es fuerte si tiene mucho pueblo que le apoya. Y esto lo hemos visto también en México. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Aquí tenemos entonces lo que está escrito. Por ejemplo, el presidente actual de Estados Unidos, las encuestas hablan de que el pueblo ya no lo favorece por toda la crisis que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos. En cambio, en México estamos viendo cómo están favoreciendo las encuestas a nuestro presidente en preferencia. Así que gracia y favor de Dios. Número 4, prosperidad. La prosperidad, tenemos el ejemplo del rey Usías, segunda de Crónicas 26, del versículo 5 y después del 6 al 8. El rey Usías, cuando tenía 16 años, Dios lo puso como presidente para Judá y Dios lo prosperó. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Todo presidente que busca a Dios, acabamos de ver videos que los presidentes en los tiempos necesarios de angustia y desesperación buscaron a Dios. Dios prosperará a ese presidente en cuanto a su gobierno en la nación. Dice el versículo 6 al 8. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Aquí tenemos cómo Dios bendijo al presidente o al rey y la nación. El Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y por último, el temor de Dios. Debemos caminar en el temor de Dios, todo presidente debe caminar en el temor de Dios para obedecer en humildad. Cuando vimos al presidente Donald Trump, cuando estuvo en su gobierno invocando a Dios, él era el presidente de la nación más poderosa actualmente en la tierra y estuvo invocando a Dios. Proverbios 8 del 13 al 15. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Aquí tenemos entonces cómo opera el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Todo presidente necesita sabiduría para caminar en el temor de Dios. Y sabiduría divina. Y saber gobernar. No la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, la cual le enseña la palabra que es Cristo. Y la sabiduría viene a través de la palabra, las Escrituras y el Espíritu Santo. Por eso es bueno conocer todo lo que sucede en cada nación. Esperamos que las bendiciones
hayan llegado a tu corazón, esta enseñanza haya sido reveladora para los tiempos que estamos viviendo, para tu vida y tu familia. Y terminamos dando conocimiento. Saludamos de y bendecimos al hermano Manuel Antonio Álvarez López, que siempre nos está hablando y enviando saludos. Dice saludos y bendiciones para nosotros. Gracias, hermano. Y Alicia Guzmán también nos saluda. Y el pastor José David, muchas gracias. Mañana nuestro servicio online, 12 del día, les esperamos. 12 del día, seguimos predicando online. Así que les esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Y acuérdense, oremos por los presidentes. Así es. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.